Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre VisorNet Pro, la segunda parte de líneas de rotura. Vamos a empezar entonces a abrir la aplicación en complementos o plugins, si es una versión en inglés, VisorNet Pro, o escribiendo en la línea de comandos Visor. Una vez en el capítulo anterior explicamos esta parte de aquí para poder añadir conjuntos de líneas de rotura por el nombre de la capa. Esta vez vamos a explicar esta parte de aquí, lo que es el origen de datos y detectar errores, así como esta parte de aquí también, puesto que esta parte de aquí es para crear las marcas de error o los puntos respecto a estos errores detectados. Vamos a partir de una serie de puntos y de líneas y de entidades para demostrar que se puede hacer con varios tipos de entidades. He hecho una entidad de cada tipo. Por ejemplo, esta es una línea. Esto es una línea característica, una pol 3D, una pol 2D y una figura de topografía. Por tanto, demostrar que con las figuras de topografía y con las líneas características también es válido para detectar los errores. A su vez tengo una serie de puntos y finalmente voy a crear una superficie que de momento no hemos creado. Empezaremos explicando el origen de datos. El origen de datos es como un conmutador, un selector, donde tenemos 4 opciones, posibilidades a elegir. Por defecto viene seleccionado todos y filtro de capas. Viene seleccionado de esta forma porque podríamos detectar los errores previamente antes de haber creado la superficie. Es decir, si tenemos las entidades que no hemos añadido como línea de rotura a ninguna superficie, podríamos comprobar antes si hay errores de algún tipo. A su vez, los puntos pueden ser todos. Cuando se refiere a todos, son todos los de dibujo. Sería el equivalente al grupo de puntos. Todos los puntos, o sea, todos los puntos que están en todos los puntos en este grupo es el mismo que de todos del dibujo. Voy a empezar a hacerlo con esta configuración, con todos los puntos y con un filtro de capas. Para ello, en un filtro de capas lo que he hecho, he añadido cada entidad a una capa distinta. Por ejemplo, esta la tenemos en la capa topo pietalud, topo camino. Esta capa es topo edificación, topo muro, también es topo muro, y esta es topo bordillo. Y me he creado un filtro de capas que ya le he llamado líneas de rotura y he añadido cada capa que contiene estas entidades. Voy a dibujar, por ejemplo, otra polilínea, pero como está en la capa 0, pues no tendrá en cuenta porque no está incluida la capa 0 aquí. Así pues, si ahora pulso el botón de comprobar errores, me dice el número de errores de cada tipo. Error vértices corresponde a vértices sin puntos, error puntos a puntos sin vértices, error cruces, error superficie, error elevación. Tener en cuenta sobre todo esta información de aquí abajo, porque me puede indicar que hay 0, pero si no existen puntos es evidente que no tendrá errores. Lo mismo para entidades. Por ejemplo, un caso típico es si no hemos seleccionado un filtro correcto con las capas que queremos. Por ejemplo, en estas capas no hay entidades. Yo pulso. Como no hay entidades, obviamente no habrá error de vértices ni error de cruces, ni error de superficie, etcétera.
puntos sí que hay, pero como no hay entidades, pues no puede comprobar si hay puntos en los vértices. Por tanto, siempre verificar esta parte de aquí inferior. Si no existen entidades, es probablemente que no hayamos seleccionado bien el filtro correcto nuestro. De hecho, creo que cuando hacemos un regent puede ser que perdamos el filtro que habíamos seleccionado. Si desactivo, por ejemplo aquí ninguno o todos, voy a dejar solo vértices sin puntos. Los vértices sin puntos se refieren a aquellos vértices de la entidad que no hay un punto encima del vértice. Esto puede ser muy válido para comprobarlo porque generalmente para triangular usamos la cota del punto en vez de la cota del vértice. Si le doy, me dice que hay 5 vértices y me los marca con una marca. Esta marca puede hacerse menor. Le voy a decir que me lo vuelva a hacer pero con un radio 5 y como vemos aquí no hay punto, no hay punto, no hay punto, aquí tampoco hay un punto y en este tampoco hay un punto y todos los demás no nos marca porque hay un punto encima de cada vértice. De hecho, incluso si en el editor de elevaciones si inserto un punto de elevación en la línea característica, me va a detectar que no hay... Me detecta que no hay un punto encima de los puntos de elevación, con lo que tiene en cuenta también, aparte de los vértices, los puntos de elevación de las figuras de topografía o líneas características. Como hemos visto, cuando le doy a comprobar errores, los que están desactivados siempre se muestra como sin calcular. Si yo, por ejemplo, pongo puntos sin vértices, me indica que el de arriba era sin calcular y aquí me indica la cantidad. Luego tenemos el puntos sin vértices. Los puntos sin vértices se refieren a aquellos puntos Cogo que están sobre la entidad pero no coincide con un vértice. Por ejemplo, como vemos aquí, este punto está sobre la entidad pero no está sobre un vértice y este tampoco. Voy a poner alguno más para que se vea, por ejemplo con la POL 3D. Voy a colocar aquí. Cuando digo encima es que corta o intersecta, no tiene por qué estar sobre la entidad con la cota interpolada que le tocase. Por ejemplo, este, para verlo, le voy a poner una cota que no esté calculada, que es la que me ha calculado, y pulso probar. Me dice que hay 3, que son este y este de aquí. Para el siguiente, cruces de entidades, le doy y me dice que hay 2, que son este de aquí y este de aquí. Los cruces de entidades son si se cruza con ella misma, como sucede aquí, o si se cruza con otra entidad. Como vemos, las figuras de topografía o líneas características también detectan el cruce a sí misma o con otras entidades. También, como sucede en el caso anterior, tanto es la intersección como cruce, es decir, si están en la misma elevación o a distinta elevación. Para el tema de vértices no incluidas en tree, que si se activa podríamos activar solo líneas de rotura. En este caso hay 0 superficies, 0 errores, porque este error solo se comprueba
cuando hubiera seleccionado una superficie. Como no hay ninguna, a pesar, si tenemos líneas de rotura o filtro de capas, lo ignora y siempre miraría si hay una superficie. Esto no lo explicaré aquí mejor, en el manual viene bien explicado, porque hay algunas excepciones que viene explicado aquí, en la página 67. Por último, puntos a cota cero. Si lo activo me permite incluir o no incluir además los puntos sin cota. Por ejemplo, ahora voy a poner este punto a cota cero y este de aquí le voy a poner a cota nula vacío, que CivicDD me permite dejar puntos solo con XY, y si le digo que calcule me dice que hay uno, que es, como vemos, me lo ha marcado, y si le digo que además me diga los que tiene, me dice que hay dos, que es este de aquí. Este apartado de aquí depende siempre del zoom actual que tenemos seleccionados. Podemos, como hemos visto, cuando le decimos que calcule errores, por ejemplo, si encuentra vértices sin puntos y está en este zoom actual activado, entonces él hace zoom automáticamente al punto, aunque aquí podemos poner el factor de zoom. Yo recomiendo ponerlo un valor al principio, por ejemplo de 5, y luego ponerle un valor unitario. Si ahora hacemos así, el centro de la pantalla corresponderá, supongo, este de aquí. Lo podemos hacer así también. Ahora le pongo el valor de 1 y como vértices sin puntos hay 6 errores. Ahora estoy en el segundo error de 6 de zoom. Tercero, cuarto, quinto, me lo muestra siempre en el centro de la pantalla. Una vez llegado al final puedo tirar hacia atrás, como voy haciendo aquí. Podría poner, por ejemplo, un zoom determinado en vez de ponerle un valor. Y una vez lo tengo, pues ya puedo seguir así. La ventaja de esto, que aparte de usar los botones, como vemos aquí, se puede usar el comando ZA o Z anterior y Z de siguiente. Zoom anterior, zoom siguiente. Con lo que si tenemos ocultado, podría hacer por aquí o escribir ZA, y aquí voy poniendo el... Y como ya no tengo más, pues pondría Z siguiente y podría ir así. Pero voy a poner así. Z siguiente, zoom siguiente, y ya llego al final. Si luego quiero tirar atrás, Z anterior, zoom anterior, y aquí me va numerando cuando voy tirando para atrás. Luego lo voy a poner otra vez anclado. Aparte, esto que he hecho, según el zoom que esté activado aquí pone el título error vértices, que se refiere a este de aquí. Si cambio aquí, pone error cruces, y lo que me haría es mostrar de los cruces. Como los cruces no hay, pues bueno, porque no está calculado. Ahora le digo que calcule y 2. Y ahora si hiciera un zoom, iría del 1, lo voy a hacer más grande, este y este de aquí, que es lo que tenemos. Podemos ir cambiando, me dice la cantidad. Si aquí no nos acordamos de las cantidades que teníamos, pero no volverle a dar, pues podríamos ir dando y me va diciendo la cantidad que hay de cada uno.
Por ejemplo, si ahora calculo, aquí habían 6 errores, 3, 2, 0 y 2. Mírame esta parte de aquí, configuraciones de zoom. Si yo desactivo crear marcas y le doy, obviamente no me va a crear marcas. Pero primero tendría que eliminarlas y probar errores. Vemos como ya no me crea marcas y puedo hacer zoom, pero no me crearía este círculo. Crear marcas crea un círculo. Crear puntos solo los crea para los errores que hay una P al lado del radio button, que crearía puntos. Si tenemos activado en vértices sin puntos, me crearía un punto y en este punto le podemos decir la elevación que queremos y la descripción, el código, si está activado. Por último, es decir, de forma independiente podemos crear o bien puntos o bien crear marcas, o las dos cosas a la vez. Los puntos, como hemos dicho, solo para cruces y para vértices. Podría crear un punto aquí, el cruce y otro aquí, o los puntos donde no están encima de vértice, pues me crearía aquí los puntos. El radio mayor es el radio máximo del primer círculo, es decir, como hemos visto, si yo le pongo un radio de 25 en error vértices, me crea este radio que tiene 25. El siguiente círculo, si estuviera activado, que es puntos sin vértices, sería un 10% menor. Dicho de otra manera, el 90% del tamaño del radio de vértices sin puntos. Es decir, que el radio mayor corresponde siempre a vértices sin puntos. El siguiente será un 10% menor. El otro será el círculo un 10% menor de este. Este un 10% menor de este y este un 10% menor de este. Esto se hace así porque en algunos casos puede darse la situación que en una misma localización existan varios errores y al ser de distinto tamaño pues se pueden identificar los tres a la vez. Que hay 3 errores en esta zona. El factor de zoom yo aconsejo dejarlo unitario una vez ya lo hayamos usado, porque si yo voy haciendo así, por ejemplo, me pongo aquí en 6, si yo voy haciéndole, cada vez va haciendo un factor de zoom sobre cada punto que voy haciendo. Entonces llega un momento que es demasiado excesivo. Incluso habría que hacer racing quizá. Por lo que quizás sería hacer así y luego ya ponerlo unitario o hacerlo de forma manual. Acoplar el zoom que uno quiere y luego ya ir moviéndose. El tema de eliminar capas es porque a cada tipo de error se crea una capa, incluso se crea un filtro. Este filtro se llama VisorNet errores línea rotura, que se llamará siempre así, y me crea una capa para cada uno de los que están activados en ese momento. Por ejemplo, cruces, elevación, puntos, vértices. Voy a hacer una cosa. Cuando vuelvo a pulsar, lo que hace es eliminar el filtro, eliminar las capas, las entidades de círculo y volver a empezar. Errores puntos, errores vértices. Claro, si hay una entidad que no tiene si hay una capa que no tiene errores, entonces no la crea. Solo la crea si hubiera entidad de errores
errores. Como hay 0, pues esta no me la crea. De superficie. Lo mismo por aquí, tenemos que la de vértices sin puntos se refiere a esta, que sería de color naranja. Aquí puedo cambiar el color, pero si vuelvo a pulsar el botón, luego automáticamente me pondrá estos colores por defecto. Lo que se podría hacer, si queréis, cambiar el nombre del filtro y cambiar el nombre de las capas para salvaguardar esta configuración, si queréis. Por ejemplo, lo voy a poner de color cian para los vértices, para que lo veáis cómo están en el vértice. Pero si lo vuelvo a pulsar, pues puedo recuperar otra vez el color que tenía. Como hemos dicho, por tanto, eliminar capas lo que hace es eliminar este filtro de grupo y las capas que estén incluidas dentro, que sean de errores. Por ejemplo, si yo ahora lo borro, se eliminan todas las entidades y elimina que no está ni el filtro ni las capas que había dentro. Queda limpio el dibujo, por así decirlo. Aquí tenemos una serie de comandos que son de AutoCAD, pero de Civil 3D, que son los que siempre aparecen en naranja. El Brickline Tool es para encontrar intercruces, pero solo lo haría. Yo, por ejemplo, este comando ya lo tengo que seleccionar superficie, pero como no hay, pues no me sirve. No hay, pues si lo queréis usar, tendríais que escribirlo manual y ahora podríais usar base de levantamientos, figura, como otras opciones. Y el visor de sucesos, que también me avisa a veces de las intersecciones cruce entre entidades. El problema que tiene esto es que lo hace siempre y cuando se añaden como líneas de rotura a una superficie. En este caso, que estamos sin una superficie, no detectaría los cruces. Vamos a hacer ahora el ejemplo de usar grupos de puntos de superficie y líneas de rotura de superficie. Lo que voy a hacer es crearme una superficie. Voy a aceptar para actualizar. La superficie es la única que hay. Y esta superficie lo que voy a hacer es añadirle las líneas de rotura. Con lo que ahora tanto da las capas que yo tenga seleccionadas, sino que utilizará las entidades que se han añadido como líneas de rotura a la superficie. Esto resulta muy práctico cuando ya tenemos la superficie y las líneas de rotura para comprobar esta serie de errores, puesto que nos podemos despreocupar de las capas. Voy a la superficie y añado, por ejemplo, esta de aquí no la voy a añadir para que veáis que no la tiene en cuenta. No sé si me lo hará. También acordaos que podíais añadir las líneas de rotura usando esta configuración de aquí que quedaba el nombre de capa. Esta superficie la voy a poner oculta. Ahora lo que tengo es esta entidad no está añadida y esta tampoco como línea de rotura, con lo que no me debería detectar ni un cruce de aquí, ni que no hay puntos sobre los vértices, y aquí tampoco.
para hacerlo mejor, este punto lo voy a quitar de aquí para que me detecte alguna. Este de aquí lo voy a quitar. Y ahora tenemos que en grupo de puntos de superficie, cuando se refiere a grupo de puntos de superficie, puedo añadir un grupo más a la superficie. Voy a crear ahora un par de grupos. El 10 y le voy a hacer una selección en el dibujo. Voy a seleccionar un poco más. O sea que luego no sabremos qué puntos pertenecen o no, pero bueno. Aceptar. Y voy a crear otro grupo. Incluir. Por ejemplo. Bueno, si lo veremos bien porque como está. Sí. Bueno, voy a dejar así. Aceptar. Ahora en la definición de grupos de puntos se lo añado. Le digo que quiere el. Bueno, deben ser estos dos de aquí. Aquí ya me aparecen. No hay 3 y el otro 21. Si estuviera repetido el punto porque puede pertenecer a dos grupos, no va a duplicar el error. Ella se encarga él de que los puntos nunca estén duplicados. Lo tenemos así, entonces, grupo de puntos superficie, la superficie es esta, líneas de rotura. Voy a activarlo todo y pulsamos comprobar errores. Como hemos dicho antes, si hay cruces, ahora sí que me avisa el visor de sucesos de los cruces. Vamos a verificar cada uno, como me lo ha hecho correctamente. Voy a hacerlo de forma individual mejor para, por ejemplo, vértices sin puntos. Esta entidad estaba añadida como línea de rotura, no hay un punto. Aquí sí que hay punto, pero este punto, como no está añadido como grupo que pertenece a la superficie, pues él no da a entender que no hay un punto. Aquí pasa lo mismo, este punto no pertenece a los grupos de la superficie. En este pasa lo mismo. Por ejemplo, vemos que aquí, por ejemplo, en estos no me avisa porque estos puntos sí que pertenecen a los grupos de la superficie. Aquí no hay punto. Y todos estos de aquí no hay punto, aquí tampoco. Y estos no pertenecen al grupo de la superficie. Si, por ejemplo, seleccionáramos todos, estos sí que me los incluiría. No habría problema. Vemos como ya al ser todos lo reconoce. Siguiente, puntos sin vértices. Puntos sin vértices. Tenemos este de aquí, que el punto, como pertenece a un grupo de la superficie, lo utiliza para comprobar si está encima un vértice o no. Y aquí pasa lo mismo. Con este pasa lo mismo. Cruces de entidades. Tenemos uno. Como hemos dicho, esta no me la detecta porque esta entidad no se ha añadido como línea de rotura. Y este sí, porque es ella misma se había añadido como línea de rotura. Resulta más práctico comprobar las intersecciones de esta forma que utilizar el visor de sucesos y hacerlo por aquí. Además que el zoom este solo es la primera vez. Una vez lo utilizas
ya si vuelves me parece que ya no puedes hacer zoom otra vez. Puntos a cota 0, que no hay. Si error elevación, sí, 2. Porque eran los dos que había hecho yo antes y pertenecen al grupo. Están aquí y aquí. Si no lo encuentro muy bien, pues bueno, podemos hacerlo de antes. Le pongo zoom un momento, selecciono y al primero, una vez lo tengo, le pongo unidad y me voy al siguiente que está aquí. Y acordaros que para poder hacer esto se puede dejar con la paleta ocultar automáticamente y ir a zoom anterior o zoom siguiente. Y básicamente esto es todo. En otro vídeo explicaremos estos botones de aquí que también tendrán que ver con la configuración de este conmutador. Pero por ahora lo dejamos aquí.